3, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, soy Luisina, una persona común y corriente en deconstrucción y en proceso de sanación. Esto es Ronda Holística, un podcast para compartir la búsqueda de reconexión con nuestro ser y nuestro poder. Un espacio para trabajar en la ampliación de la conciencia y en la mejora de nuestro bienestar. El objetivo es compartir reflexiones y estrategias que me están ayudando a salir de una crisis existencial. Si te amás profunda e incondicionalmente y estás conforme con todos los aspectos de tu vida, esta ronda no es para vos. Pero si estás en un camino de búsqueda, sumate y empecemos. Porque no somos culpables de la desconexión, pero sí somos responsables de la reconexión. Era un domingo de verano del año 2014. Estábamos comiendo un asado y mi querida cuñada Mariale, una bella, muy inteligente y lúcida mujer, me contó que estaba por empezar a crear y a conducir un programa de radio y quería que yo hiciera la columna de literatura. Los ojos se me deben haber puesto como 2 huevos fritos por la sorpresa. Vos estás loca, pensé, no lo dije. Y reforcé en mi mente, esta mujer está crazy, o esto del programa de radio es un proyecto de esos que se comentan como tantos proyectos, pero que después no se concretan. Estaba muy equivocada yo. Ese programa se llama La aguja en el pajar y tuvo un extraordinario ciclo de 7 años maravillosos a partir del 8 de marzo de 2014. Cada sábado salía al aire en vivo La aguja y la originalidad, creatividad, compromiso y profundidad con la que se trataban las temáticas abordadas hacen de ese programa de radio una joya que todavía y afortunadamente se puede escuchar en Facebook. Lo encuentran así, La aguja en el pajar _ programa de radio. La cuestión es que ese verano, la idea de Mariale de invitarme a hacer una columna de literatura, de recomendación de lecturas, me pareció una locura. Yo pensaba, esta chica me está proponiendo esto porque me aprecia, por la conexión familiar que tenemos y porque soy profe de lengua y literatura. Pero realmente no sabe quién soy. No sabe de mi falta de conocimiento. ¿No se da cuenta de que yo no soy capaz de hacer algo así? No me da la cabeza. Y además tengo muchas responsabilidades, entre ellas 2 hijos chiquitos. No voy a poder. Todo eso pensaba yo. Pero al mismo tiempo, mi imposibilidad de decir que no y mi negligencia para asumir que tenía derecho a denegar una proposición y arriesgarme a tomar así una decisión que desagradara, me llevó a aceptar. Con esa mezcla de miedo, falta de confianza en mis capacidades y necesidad de hacer lo que otros esperaban de mí, dije que sí. Y apenas acepté, me arrepentí y empecé a experimentar. En ese momento yo no lo sabía, como lo sé ahora, empecé a experimentar un crecimiento de la cotorra mental que se empezó a expandir en el síndrome del impostor. Tampoco sabía en ese momento que le dicen así. La repetidera era constante. Yo pensaba, ¿cómo se le ocurrió pensar en mí para hablar de literatura y recomendar lecturas? ¿Quién soy? ¿No ve que no sé nada? ¿No se da cuenta de que no voy a poder? ¿De que me faltan miles de lecturas? ¿Cuántas veces tendré que hacerlo, pensaba yo, hasta que se demuestre que soy un desastre, que no estoy capacitada? Yo amo leer, pero de ahí a tomar la palabra para recomendar, me parecía una locura y no pude negarme por la necesidad de agradar, por quedar bien, por ser aceptada. A partir de ahí, cada sábado que participé en la columna,
Lo hice con una falta absoluta de confianza y con mucho miedo de meter la pata, de hacer o decir algo malo, de arruinar el programa con mi participación. Así fue por 2 años, hasta que tuve la posibilidad de comunicar que se había cumplido un ciclo para mí. Mariale el otro día se acordaba de que yo llegaba toda acelerada, leía lo que había escrito de un tirón y me iba así de rápido como había llegado. Obviamente, ni en pedo yo me iba a arriesgar a la improvisación ni a la libertad de mi voz. Cada palabra estaba fríamente calculada, pesada, evaluada y vuelta a evaluar, pero siempre bajo sospecha. Siempre fui tratada con mucho respeto y amor en la radio. Lo que me faltaba era mi propio respeto, mi propio amor. Había muy poco de disfrute porque yo estaba haciendo eso para cumplir con lo que se esperaba de mí, al mismo tiempo que trataba de que no se notara que era una impostora, porque en realidad no era lo que aparentaba ser y no estaba capacitada para hacer una columna de literatura en un programa de radio en vivo y en directo. La cotorra estaba descontrolada, tenía toda la libertad de inflarse hasta el infinito porque no tenía ningún límite, porque mi yo soy ni siquiera sabía que existía ese animalito mental desquiciado que trabaja 24/7 para limitarnos y torturarnos con nuestras faltas. Para mí lo más loco de todo eran los halagos que recibía sobre algunas de las columnas. Qué difícil aceptar el reconocimiento de nuestro trabajo cuando pensamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, que no lo valemos. Qué triste ser uno mismo, una misma, productor, productora de desvalorización. Qué triste ser tan duros. De todos modos, más allá de lo impactante que fue esta experiencia en mi vida, hoy agradezco desde lo más cálido de mi corazón a Mariale por haber pensado en mí, por haber confiado en mí muchísimo más que yo misma. Agradezco que me haya visto con tanto afecto, reconocimiento y validación y que me haya impulsado a salir de mi zona de confort para hacer lo que hice durante 2 años. Tal vez no haya sido para mí una experiencia del todo placentera por mis propios programas limitantes, bien abonados por el sistema, obviamente, pero sin lugar a dudas fue crucial en el proceso de reconstrucción y reconocimiento de mi ser esencial y de mi valía. Así que, gracias Mariale. Gracias por confiar en mí más que yo misma. Gracias por esa oportunidad, por el cariño y la lucidez de siempre. Y vaya mi reconocimiento ahora también por la concreción de ese proyecto que fue La Aguja en el Pajar. Un programa único y extraordinario, promotor del pensamiento crítico, que fue reconocido con muchos premios, reconocimientos y galardones. Estos días de recordar le pregunté a Mariale: ¿vos encontraste la aguja? Y ella con toda sabiduría me compartió esta respuesta que me resuena y me conmueve. La aguja en el pajar no la encontré porque la aguja en el pajar es el motor para buscar y siempre estoy buscando. Gracias. Yo también estoy buscando. Y en mi proceso de búsqueda estoy animándome a una infinidad de experiencias que me impulsan a viajar hacia mi interior. Y en ese camino de ir hacia adentro me voy encontrando con cuestiones extraordinarias y muy valiosas que se basan en el respeto, el amor, la ternura, el autoconocimiento, la autovalidación y el reconocimiento de la necesidad de amarnos incondicionalmente
para poder amar a su vez incondicionalmente a toda expresión de vida. Una de las cuestiones se llama barras de acceso a la conciencia. A este episodio le puse La primera me reinició porque efectivamente yo, en mi caso personal, puedo afirmar que la primera sesión de barras de Access que recibí el 15 de enero de 2023 me reinició como se reinicia a una computadora tildada. Destrabó algo en mí que me hizo poder mirarme con mucho más amor, con mucha más compasión. ¡Qué loco! Un mes antes de esa sesión yo ni sabía de la existencia de las barras. Y después de experimentarlas, mi ser sentía como más alivio. Se sentía liviano, más fresco, más cómodo. Fue una locura hermosa. Un día de diciembre de 2022, yo estaba viendo unos videos sobre meditación en YouTube y el algoritmo me trajo una entrevista en la que un tipo contaba todos los beneficios que le había traído la técnica de barras de acceso a la conciencia. Access Consciousness Bars en mi horrible inglés. Sentí un impulso inmediato por verlo, mientras pensaba ¿qué mierda será esto de las barras? Cuando terminé de verlo, no me quedaba claro todavía de qué se trataba. Al contrario, parecía que hablaban de algo mágico, místico, que ayudaba a sanar, a mejorar de manera integral desde adentro. No terminaba de comprender qué era eso de las barras, pero tuve como una certeza desde mi interior de que yo tenía que acceder a la formación que fuera necesaria para poder hacer esa técnica y aplicarla en mí y en mucha gente a la que le vendría genial, según los beneficios que se comentaban ahí. La típica procrastinación que acompaña mi vida muchas veces, como nos pasa a la mayoría de nosotros y nosotras, de repente se evaporó en ese momento. La decisión de hacer lo que tuviera que hacer para poder aprender a hacer las barras se apoderó de mí. Busqué un poco en internet y cuando descubrí que había una clase disponible que era dictada por una psicóloga de la UBA, aposté al punto de vista que afirma que lo que haga un profesional con título universitario tiene algún tipo de garantías. Me fui de cabeza. Me anoté e invertí mis ahorros para tomar la clase y para pagar el viaje. Apenas empecé a intercambiar mensajes escritos con Vero Chalón, pude reconocer su energía chispeante. ¡Qué vibra alegre, liviana, directa!, pensaba yo. Después lo pude comprobar personalmente. Vero es psicóloga de la UBA y es facilitadora de barras de Access y la pueden encontrar en Instagram como Conciencia Activa ARG. Gracias, Vero, por tu energía contagiosa, tu amorosidad, tu muchosidad, tu magia y por tu enorme generosidad. Yo creo que las barras no se explican, sino que se experimentan. No se entienden, se sienten. No se comprenden, se viven. No hay en las barras una lógica que satisfaga las pretensiones de mentes racionales que observan este tipo de cuestiones con suspicacias paranoides. Yo creo que las barras tienen una efectividad directamente proporcional a la apertura del consultante, a la posibilidad de darse permiso para recibir, que nos cuesta un montón a la mayoría. Bueno, al menos eso fue lo que me pasó a mí y lo que le pasa a mucha gente que toma acción y las prueba. Y otra cuestión que noté en este tiempo de hacer sesiones de barras es que muchas veces se destraban cosas específicas para cada ser. Es como si se adaptaran a las necesidades de cada consultante. Pero más allá de eso, a grandes rasgos,
lo que hacen las barras es como acceder a la sala de máquinas para resetearnos, es decir, para limpiar un poco los programas limitantes que se nos fueron imponiendo desde nuestras más tiernas infancias y que, como me gusta decir a mí, son el alimento que hace expandir a la cotorra y le dan una fuerza y un poder casi ilimitados. Obviamente hay gente a la que no le producirán este tipo de efectos, por eso es tan importante, creo yo, hacer la prueba. Como posteó hace poco Vero en su Instagram, las barras nos ayudan a limpiarnos de los implantes distractores. ¿Y qué son los implantes distractores? Son esquemas que tienen como finalidad convencernos de que somos malas personas, incapaces, destructivos, conflictivos, débiles, frágiles, etcétera, etcétera. Y eso no es así. El objetivo de los implantes distractores es evitar que seamos nosotros mismos, nosotras mismas. Vero dice, son esa vocecita en tu cabeza que te susurra, no tenés otra opción. Yo le digo la cotorra desquiciada programada por la Matrix para aplastar nuestras potencialidades. Y Eckhart Tolle le dice ego. La cuestión es que le digamos como le digamos, todos y todas sabemos de qué estamos hablando. Pero la paradoja es que se habla poco de eso, porque nuestra cultura, nuestra sociedad, endiosó por muchos años, miles de años, no sé, a los procesos de pensamiento supuestamente lógicos, racionales y normales, como el único modo de funcionamiento en este paradigma materialista y academicista. Mente, 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 ocupando todos los espacios, mente en lugar de intuición, mente en lugar de amor, mente en lugar de cuerpo, mente en lugar de sentimientos, mente en lugar de erotismo, mente en lugar de emociones, mente en lugar de conexión, mente en lugar de magia, mente en lugar de otros estados de conciencia. No vayan a pensar que estamos locos, que estamos locas. Mente, 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 y sobre todo y muy especialmente eso, mente desperdiciando energía en andar todo el tiempo chequeando y monitorizando qué pensarán los demás, qué dirán, qué opinarán. Esos implantes distractores que repite la cotorra incesantemente funcionan para impedir que soltemos el miedo y nos animemos a crear otras posibilidades, otros modos de conectar y de tratarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Por eso el episodio se llama La primera me reinició. Porque si bien yo estaba haciendo mi trabajo interno desde hacía varios años, en un día, en una hora reloj, sentí que algo se limpió en mi ser y de repente experimenté, durante la sesión y después, una alegría genuina y un entusiasmo que venía de bien adentro y que no estaba justificado por nada externo. Y se parecía mucho a una sensación que experimenté cuando tenía 11 años. Yo estaba sentada en un sillón de mimbre en el patio de mi casa, con el pelo oliendo a crema de enjuague porque recién me había bañado. Estaba tranquilita y entusiasmada porque estaba escribiendo una poesía. Estaba, como se dice, en estado de flujo, dejándome llevar por cada palabra que me salía del corazón, no de la cabeza. Estaba disfrutando de lo que estaba haciendo sin juzgarme ni criticarme. Y cuando después de esa sesión de barras volví a casa, no recordé, sino que reviví esa sensación tan exuberante, que revivo ahora también y me hace emocionar.
Yo recordaba la escena desde antes, pero no las emociones. Creo que fueron las barras las que me permitieron reiniciar mi sistema de alguna forma casi mágica para confirmar que eso está en mí, que es parte de mi ser. Después los programas limitantes y represivos, que son el sustento del sistema social y cultural en el que vivimos, me colonizaron la mente y los implantes distractores cumplieron su objetivo. Vaya que lo cumplieron. Me anularon con la autocrítica, la autocensura, la autodesvalorización, en síntesis, el autosabotaje. Todas cuestiones que busca potenciar la cotorra. No me voy a cansar de decirlo. Tal vez lo pienso ahora, mientras escribo, la potencia de los efectos de esa primera sesión de barras en mí estuvo maximizada por todo lo que se ve en una clase completa. No sé, pero lo que sí sé es que algo se destrabó y lo agradezco profundamente. Somos energía, somos vibraciones energéticas. Nuestros pensamientos, sensaciones y emociones generan energía. Y cuando la carga electromagnética de nuestros cuerpos se acumula y se estanca, se pudre. Las barras de acceso a la conciencia son una técnica de dígito-presión en determinados puntos de la cabeza que ayudan a limpiar, a resetear, a reiniciar, a reconectar con lo esencial, para reconocer que no somos lo que la cotorra nos cuenta que somos y que la vida no es lo que la cotorra nos cuenta que es la vida. Me encantaría compartir ahora las lúcidas palabras de Eckhart Tolle en un artículo que se llama La mente y el ego. Dice así: en su mayor parte, nuestro proceso de pensamiento es involuntario, automático y repetitivo. No es más que una especie de estática mental que no cumple ningún propósito real. Estrictamente hablando, no pensamos. El pensamiento es algo que nos sucede. Cuando decimos yo pienso, está implícita la voluntad. Implica que tenemos voz en el asunto, que podemos elegir. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede así. La afirmación yo pienso es tan falsa como la de yo digiero o yo circulo mi sangre. La digestión sucede, la circulación sucede, el pensamiento sucede. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a merced de esa voz, lo cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento, por la mente. Y puesto que la mente está condicionada por el pasado y por el futuro, empuja a la persona a revivir el pasado y el futuro una y otra vez. Claro está que no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos, dejaríamos de estar poseídos, porque la posesión ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos, es decir, cuando nos convertimos en ella. Durante miles de años, la humanidad se ha dejado poseer cada vez más por la mente, sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser. Fue a través de la identificación completa con la mente que surgió un falso sentido del ser, el ego. La densidad del ego depende de nuestro grado, entre paréntesis, el de nuestra conciencia, de identificación con la mente y el pensamiento. El pensamiento es apenas un aspecto minúsculo de la totalidad de la conciencia, la totalidad de lo que somos. El grado de identificación con la mente varía de persona a persona. Algunas disfrutan de periodos de libertad, por cortos que sean, y la paz, la alegría y el gusto por la vida que experimentan en esos momentos hacen que valga la pena vivir. Son también los momentos en los cuales afloran la creatividad,
el amor y la compasión. Otras personas permanecen atrapadas en el estado egotista. Viven separadas de sí mismas, de los demás y del mundo que las rodea. Reflejan la tensión en su rostro, en su ceño fruncido, o en la expresión ausente o fija de su mirada. El pensamiento absorbe la mayor parte de su atención, de tal manera que no ven ni oyen realmente a los demás. No están presentes en ninguna situación, porque su atención está en el pasado o en el futuro, los cuales obviamente existen solo en la mente como formas de pensamiento. O se relacionan con los demás a través de algún tipo de personaje al cual representan, de manera que no son ellas mismas. La mayoría de las personas viven ajenas a su esencia, algunas hasta tal punto que casi todo el mundo reconoce la falsedad de sus comportamientos y sus interacciones, salvo quienes son igualmente falsos y los que están alienados de lo que realmente son. Estar alienado significa no estar a gusto en ninguna situación o con ninguna persona, ni siquiera con uno mismo. Buscamos constantemente llegar a casa, pero nunca nos sentimos en casa. Algunos de los más grandes escritores del siglo XX, como Kafka, Camus, Eliot, Joyce, reconocieron en la enajenación el dilema universal de la existencia humana, el cual probablemente sintieron profundamente, de tal manera que pudieron expresarlo magistralmente a través de sus obras. No ofrecen una solución, pero nos muestran un reflejo del predicamento del ser humano para que podamos verlo más claramente. Reconocer ese predicamento es el primer paso para trascender. Mariale, que también es psicóloga, hace poco me regaló una frase de Freud que dice así: la cualidad de perecedero comporta un valor de rareza en el tiempo. Las limitadas posibilidades de gozarlo lo tornan tanto más precioso. Esa frase, y todo lo que significa, me conectó con los preceptos budistas referidos a que lo único constante en la existencia es el cambio y a que la única certeza es la impermanencia de la vida. Y en un dominó, que podría ser infinito, eso me llevó a recordar una idea que se le atribuye al filósofo chino Confucio, y que dice que tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Entonces, llegados a este punto, me quiero hacer dos preguntas. La primera: ¿qué estoy haciendo conmigo misma, en mi interior, en mi ser más esencial, para que esta única vida que puedo hacer consciente ahora me posibilite trascender, como dice Eckhart Tolle? Y la segunda: ¿cómo puedo aprovechar la conciencia de los implantes distractores y limitantes que repite incansablemente la cotorra programada por la Matrix para aprender a amar incondicionalmente todo lo que soy? Me repito, no somos culpables de la desconexión, pero sí somos responsables de la reconexión. Gracias, un abrazo y hasta la próxima ronda holística.